El fonema como realidad fónica. ¿Qué es un fonema? El fonema es la unidad mínima de sonido del sistema fonológico de una lengua. El sistema fonológico es el inventario que da cuenta de todos los sonidos que una lengua tiene en su realización en el habla. Entonces, vamos a entender la palabra fonema como la unidad mínima que no puede descomponerse en unidades menores. Los fonemas se dividen en dos grandes categorías. Por un lado están los fonemas vocálicos, referidos a los sonidos de las vocales, y por el otro están los fonemas consonánticos, propios de las consonantes. Los fonemas vocálicos o vocales son aquellos fonemas que articulamos cuando el aire no encuentra obstáculos en su salida. Se pueden clasificar de dos formas, a partir de su localización y a partir de la abertura. Si hablamos de localización, nos referimos al punto de articulación, es decir, la parte de la boca donde se realizan. Y tenemos las vocales anteriores como la E y la I, las vocales medias o centrales como la A y las vocales posteriores como la O y la U. Cuando hablamos de abertura, estamos hablando del modo de articulación, es decir, la abertura que tiene la boca al pronunciar estos sonidos. Entonces, diríamos que estamos frente a vocales de abertura máxima, como la A, vocales de abertura media o semiabiertas, como la E y la O, y vocales de abertura mínima o cerradas, como la I y la U. Y por otro lado se encuentran los fonemas consonánticos que se pueden clasificar de la siguiente manera: por la vibración de las cuerdas vocales, es decir, según exista o no una vibración de las cuerdas vocales al articular un fonema o sonido. Se puede realizar de dos formas, de la manera sorda o de la manera sonora. Sorda es cuando no hay una vibración de las cuerdas vocales. Los fonemas sordos son. Y también la forma sonora. La forma sonora es cuando hay vibración de las cuerdas vocales. Estos fonemas son. Clasificación por la acción del velo del paladar. Según si el velo del paladar se une a la pared faríngea o no, los fonemas son orales y nasales. Los fonemas orales son cuando el velo del paladar está unido a la pared faríngea y el aire sale por la cavidad bucal. Los fonemas orales son. Los nasales, cuando el velo del paladar baja y cierra la salida del aire por la boca y este sale por la nariz. Los fonemas nasales son. Clasificación por el modo de articulación. Según la mayor o menor abertura de los órganos articulatorios, los fonemas se clasifican en oclusivos. En los oclusivos hay un cierre completo en un momento dado de la cavidad bucal. Los órganos articulatorios impiden el paso del aire. Son fonemas oclusivos. Fricativos. Hay un estrechamiento de los órganos articulatorios sin llegar a impedir el paso del aire. Los órganos no llegan a juntarse. Son fonemas fricativos. Africados. Hay dos momentos. Primero hay una oclusión o cierre y después una fricación. Son fonemas africados. Nasales. Cuando la cavidad bucal queda cerrada y el aire pasa por las fosas nasales. Son fonemas nasales. Líquidos, formados por dos grupos. A. Laterales. El paso del aire sale por ambos lados de la lengua. Son fonemas líquidos laterales.
B. Vibrantes. Hay una constricción o razonamiento del aire por el ápice de la lengua contra los alvéolos. Si la vibración es simple, es. Si la vibración es múltiple, es. Clasificación por el punto de articulación. Según las zonas donde inciden los órganos articulatorios, los fonemas se clasifican en bilabiales. Actúan los dos labios. Son fonemas bilabiales. Labiodentales. Actúan el labio inferior y los dientes superiores. Son fonemas labiodentales. Interdentales. Actúa el ápice de la lengua entre los dos maxilares. Son fonemas interdentales. Dentales. Actúa la lengua contra los incisivos superiores. Son fonemas dentales. Alveolares. Actúa la lengua en contra de los alvéolos superiores. Son fonemas alveolares. Palatales. Actúa la lengua contra el paladar duro. Son fonemas palatales. Velares. Actúa la lengua contra la zona móvil del paladar. Son fonemas velares. En este sentido, los fonemas tienen también una función distintiva, porque nos permiten distinguir palabras que varían en apenas un sonido, cambiando totalmente el significado. A aquellas palabras que solo varían en un sonido se les conoce como pares mínimos. Un par mínimo es una pareja de palabras que tiene un solo sonido distinto. Ojo, un solo sonido distinto, como por ejemplo, santo y canto. Como pueden observar, el fonema del inicio es el único que cambia en la estructura de la palabra. Drama y trama. Lo único que cambia es el fonema inicial. Tema y lema. También se consideran pares mínimos las parejas de palabras en las que una de ellas tiene un sonido de más y por lo tanto la otra tiene un sonido de menos, como hora y hora, ahora, ahora. Asimismo, son pares mínimos las parejas en las que solo cambia la posición del acento prosódico, como límite, límite y límite. Según las variedades del español, puede ocurrir que un par de palabras se considere un par mínimo en una variedad y no en otra. Cuando hablo de variedades del español, estoy hablando de español salvadoreño o de castellano. Ahora bien, veamos los ejemplos. No sería un par mínimo para un salvadoreño pollo y pollo. ¿Por qué? Porque ambas palabras las pronunciamos iguales y solo existe un par mínimo cuando hay una distinción de sonido. Tenemos el otro ejemplo. En español salvadoreño, casa y casa no sería un par mínimo, porque nosotros pronunciamos ambas palabras de la misma manera. Otro caso fuese si yo fuera española, entonces se pronunciaría casa y caza, es decir, este último ejemplo, si el que estuviese recitándolo fuese un español, entonces sí sería un par mínimo. Pero en este caso, para nuestra región, no es un par mínimo porque nosotros pronunciamos casa y casa de la misma manera. Y solo existe un par mínimo cuando hay un cambio de sonido. Ya que tenemos claro que un par mínimo solo existe cuando hay una distinción de sonido y no cuando la palabra se escribe de diferente forma, entonces hay que plantear la diferencia entre fonema y grafema. Repitamos, un fonema es la unidad mínima sonora que tiene un valor distintivo en el sistema fonológico de una lengua.
es decir, es la representación de cada uno de los sonidos que posee una lengua. Por otro lado, el grafema es la representación escrita de un sonido. Así, por ejemplo, debemos diferenciar entre el fonema A y, por otro lado, el grafema A, que es la representación gráfica del sonido que hace referencia el fonema. Ahora bien, puede ser que a algunos les haya surgido la siguiente duda. ¿Cuál es la utilidad de los pares mínimos? Entre otras cosas, los pares mínimos sirven para determinar si un sonido es un fonema o un alófono en una determinada lengua, es decir, si un sonido puede cambiar el significado de las palabras o es solo una manera distinta de pronunciar. Sin embargo, este será el contenido de la próxima semana, los alófonos. Puedes hacer tus preguntas en el tablón vía WhatsApp o agendar un Meet.